De la lectura del primer capítulo del libro podemos inferir la constante lucha entre el bien y el mal. El autor se pregunta constantemente qué hace que las personas buenas se conviertan en personas malas. A lo largo del texto relata muchas masacres y de esto puede deducir o llega a una conclusión de que el problema está asociado al sistema, que usualmente estas cosas suceden porque el ser humano se ve sometido o está bajo presiones o condiciones que lo obligan a volverse malo, porque realmente nadie nace malo, sino que se vuelve malo. Son precisamente estas organizaciones o personas con poder las que tienen influencia de las personas buenas y que hacen que éstas se vuelvan malas. No necesariamente son personas, sino también el ambiente. Trata de explicar cómo el sistema influye en las decisiones de las personas buenas al volverse malas. Es lo que puedo inferir del texto. Cuando estamos hablando de personas que han tenido o que han sido afectadas por la violencia y el conflicto, estamos hablando que esas personas han tenido que pasar por unas transformaciones de carácter. Esas transformaciones de carácter se pudieron haber dado de tipo situacional, disposicional o sistémico. Cuando hablamos de disposicional, estamos hablando en esencia de qué o quiénes, en particular, qué personas ejercieron y tienen más facilidad de ejercer la violencia. Cuando hablamos de situacional, estamos hablando de cómo las situaciones pueden modelar a las personas para que ejerzan la violencia. Por ejemplo, el discurso de odio que impartía Hitler en la Alemania nazi para que se le tenga odio a los judíos y poder exterminarlos, así con su campaña racista. Cuando hablamos de sistema, estamos hablando de cómo el sistema o las grandes élites de poder que están persuadiendo a las personas que tienen unas necesidades muy apartes y particulares con intereses políticos, económicos y sociales para mantener subordinados y para mantener sus privilegios ante la comunidad. Para que haya una transformación de todo este sistema, tenemos que hablar de la negociación. En la negociación se pueden haber múltiples emociones que van desde la tristeza hasta la euforia. Para que pueda haber esta negociación se tiene que plantear la necesidad del otro y el deseo por querer cambiar un orden establecido. Las habilidades que se tienen que tener para que haya una negociación pueden ser el análisis, la escucha activa, el lenguaje asertivo, la honestidad y la sensibilidad. Pues esta solución del conflicto se puede llevar a cabo de diferentes formas, como son la negociación, la mediación y el arbitraje. Finalmente, se nos presenta que dentro del modelo del conflicto hay algunos factores psicológicos, sociales y políticos que influyen en el origen de los conflictos como tal. Dentro de los aspectos psicológicos, entonces, tenemos que hay diferentes rasgos de personalidad, patrones de conducta o factores genéticos que alteran la conducta de las personas. Sin embargo, el punto más importante dentro de los factores psicológicos es la formación de prejuicios, que reúne todos los componentes anteriormente mencionados y además complejiza el proceso de formación de los conflictos, ya que se basa en el rechazo hacia la diferencia que como seres humanos poseemos, ya sea el rechazo a otros tipos de creencias, ideologías o religiones. Dentro de los factores sociales, digamos que los autores nos presentan que se pueden ver involucrados intereses en conflicto, lo cual también es un generador de este. Y dentro de los factores políticos, las motivaciones diferentes hacia la persecución de objetivos opuestos. En el campo político, además, se presenta el ejercicio del poder y el control o de la autoridad sin ninguna restricción y sin ningún respeto hacia el otro. Es decir, las personas que asumen posiciones de poder utilizan los prejuicios que son formados por las personas o por la sociedad para ponerlos en contra de otros grupos. En el campo social también existe la influencia del Estado hacia
otros movimientos que surgen en contraposición al partido o la ideología que gobierna, y el control de los recursos y las diferencias entre los privilegios entre clases también es un gran factor que influye en la formación de los conflictos.